Buenas noches, hermanos queridos. ¿Cómo están? Saludamos a la cámara y les decimos buenas noches a los hermanos que están conectados. Dios les bendiga y bienvenidos. Bienvenidos al estudio de Marcos, versículo por versículo. Esta vez avanzamos a Marcos capítulo 6, versículo 6b, y vamos a avanzar, si Dios permite, hasta el versículo 13. Desde el versículo 6b hasta el versículo 13. Se dividen los versículos en A y B en la mitad, cuando se puede. Se hace eso también. Muy bien, hermanos queridos. Dios envía a hombres ordinarios a una misión extraordinaria. Ese es el tema para esta noche. Dios envía a hombres ordinarios a una misión extraordinaria. Empecemos con Marcos capítulo 3, versículos 13 al 14, mis hermanos queridos y hermanitas queridas. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 14. Después subió al monte y mire lo que dice, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12. Dios escogió a 12 apóstoles para el ministerio. ¿Cuál fue el propósito de escoger a los 12? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Este es el principio del discipulado, hermanos. No puedo enviar a predicar a alguien si primero no pasa por la escuela del discipulado. Los discípulos tenían que pasar tiempo con el Señor Jesucristo para luego ir a predicar. Si usted se da cuenta, hasta el capítulo 6, versículo 6, hasta ahí, Jesucristo es el que se mueve. Jesucristo es el que predica en las sinagogas. Jesucristo es el que predica en las aldeas. Pero a partir del versículo 6, desde la mitad del versículo 6, en adelante ya están predicando. ¿Quiénes? Los discípulos ya están predicando. Y es interesante que justo antes de enviarlos a predicar, los lleva a Nazaret. En la clase anterior vimos esto que estaba muy interesante. Los lleva a Nazaret, un lugar muy hostil con respecto a la palabra de Dios, porque esta sería la segunda vez que que Jesús va a Nazaret. En la primera ocasión, como ya lo enseñé en la clase anterior, Jesucristo fue rechazado porque se pasó al frente, al púlpito, leyó Isaías, dijo, se cumplió la escritura. Es decir, yo soy el Mesías. La gente se enfureció, y la sinagoga lo persiguió, lo llevó hasta un despeñadero y querían matarlo. Y Jesucristo se escapó. Es decir, que es un lugar peligroso, un lugar donde no aceptan al Mesías. Y además de eso, la propia familia de él pensaba que estaba loco. ¿Se acuerda? En el libro de Juan dice que ni aún su familia creía en él. ¿Se acuerda? Entonces Jesús decide pasarles por ese lugar, por Nazaret, para que en Nazaret ellos aprendan qué significa ser rechazados por predicar la palabra. ¿Qué significa ser rechazados por la propia familia? A Jesucristo le rechazó su propia familia, sus propios paisanos. ¿Se acuerda que estudiamos todo eso? Muy bien. Termina de predicar ahí. No pudo hacer milagros porque la gente era demasiado incrédula. Jesucristo se asombra de la incredulidad de sus paisanos, de sus familiares, y dice que no pudo hacer milagros ahí. ¿Ok? Mire lo que hace. Capítulo 6, versículo 6b, dice,
y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué decide hacer Jesús en este rechazo que recibió de Nazaret? Él no se detiene, continúa predicando. ¿Y dónde predica? Alrededor de Nazaret. Alrededor de Nazaret. Es muy interesante cómo hacía esto Jesús. Dice que iba aldea tras aldea predicando. ¿Qué estaba predicando Jesús en estas aldeas? ¿Cuál era el mensaje que él estaba predicando? ¿Cuál era? Marcos 1:14. Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Jesucristo, si usted no sabía, hizo 3 giras de predicación que aparecen en los evangelios. Esta sería la tercera gira de predicación. Significa que iba por una aldea, luego continuaba con otra aldea, luego seguía con otra aldea. La primera gira de evangelismo que hizo el Señor Jesucristo aparece en Marcos 1:39. Esta es la primera gira de evangelismo. ¿Qué dice ahí? Marcos 1:39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Esta se considera la primera gira de evangelismo del Señor Jesucristo. Sin perder Marcos, porque estamos estudiando en Marcos, mire Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. Esta se considera la segunda gira de evangelismo. Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. ¿Se da cuenta a quién le acompañaban estas giras? Los discípulos. Pero también mire quién más. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza. Parece de un apellido de por aquí, ¿no? Chuza. Intendente de Herodes. Y Susana. Y otras muchas que le servían de sus bienes. Es decir, Jesucristo siempre está acompañado. Esta sería la segunda gira evangelística. La tercera gira evangelística aparece en Marcos capítulo 6, versículo 6, cuando dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Esta frase, y recorría las aldeas de alrededor enseñando, tiene mucho contenido espiritual. Haciendo cálculos con las posibles aldeas que existían en ese tiempo, probablemente el Señor Jesucristo caminó alrededor de 40 kilómetros alrededor de Nazaret. Y se imagina, probablemente hasta 50 kilómetros, caminando alrededor de Nazaret. Esto de una sola, sin parar, significaría 2 días de camino a pie. Ahora piensen, ¿debió ser agotador esa caminata? ¿Alguien ha caminado por lo menos 1 hora, algún momento de su vida? ¿No es cierto? Es duro. 2 días de camino, muy agotador. Piense en esas largas caminatas debajo del sol, atravesando terrenos del desierto, con peligros de serpientes, de escorpiones, con subidas, con bajadas, con montes, con valles. Y eso, hermanos, más las situaciones incómodas que son de la naturaleza, el cansancio físico.
el polvo, el calor, la fatiga del viaje. Y encima de todo, la gente que presionaba a Jesús. Señor, ayúdeme. Señor, tengo este problema. Maestro, tengo una pregunta. Toda esa presión tenía el Señor Jesucristo. ¿Eso qué significa? Que el trabajo del Señor Jesucristo no fue nada cómodo. Que el trabajo del Señor Jesucristo fue difícil. Imagínense, a veces para el oyente es cansón. O sea, ya predicó 40 minutos ahí nomás. ¿No es cierto? Qué aburrición, qué sueño. Se pasó, está a 41 minutos. Qué difícil escuchar la palabra de Dios. ¿No es cierto? Y sentados debajo de un techo, con las comodidades, con el clima bueno. A veces nos cansamos solamente escuchando la palabra de Dios. Pero imagínense en el que predica. Hay días que son cansados para un predicador. Termina un estudio, corre para otro estudio y enseguida otro estudio y encima prepararse para dar más estudios. Es agotador. Imagínese al Señor Jesucristo trabajando y trabajando todo ese sacrificio y toda esa entrega. Muy bien, vamos a pasar ahora sí al versículo 7. Con esto en mente, Jesús recorriendo aldeas y predicando y soportando cansancio, decía a sus discípulos, así se trabaja predicando el Evangelio. De esta manera, discípulos, míreme, con esta manera, de esta manera se debe predicar el Evangelio. A veces con rechazo de la familia, a veces cansados, a veces de cuesta, a veces de bajada, a veces con el sol fatigoso, a veces con provisiones, a veces con gente generosa como estas mujeres que daban sus bienes para el Señor Jesucristo. A veces en casas bonitas, grandes, a veces durmiendo debajo del sol. Así trabajaba el Señor Jesucristo. Por eso en Marcos capítulo 6, versículo 7 dice, después llamó a los 12 y mire lo que empieza a hacer el Señor Jesucristo. Ahora que han aprendido todo eso, y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Cuando dice llamó a los 12, no es cualquier llamamiento, no es decir, ven, ándate por allá. No. Esto es, hermanos queridos, algo muy, muy especial. Él está teniendo en ese momento hombres comunes, hombres ordinarios, hombres que se dedicaban a la pesca, pescadores, hombres rudos, fuertes, para caminar, para andar en el mar. También tenía personas despreciadas como Mateo, cobrador de impuestos, y tal vez un poquito aniñado. ¿Se imagina lo duro que era para Mateo también? Y también tenía por ahí Andrés, Jacobo, Juan, Judas, Tomás, Tadeo, gente normal, pero son nombrados para una obra extraordinaria y es de predicar el Evangelio del reino de Dios. Usted se preguntará, ¿por qué 12? ¿Por qué no 10 o 5? ¿Y por qué no muchos, 70 o 120? Jesús escogió a 12 apóstoles porque esto tenía un sentido teológico profundo, hermanos. ¿Cuántas tribus tenía Israel? 12. A partir de este momento, hermanitos, Jesucristo iba a hacer un cambio tremendo sobre Israel. Iba a establecer la nueva Israel en este momento. Mire lo que dice Lucas 22, versículos 28 al 30. Jesucristo estaba pensando en la nueva Israel y el mensaje del Evangelio iba a dar un antes y después del destino de Israel.
Lucas 22, versículos 28 al 30. ¿Ya está ahí? Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Hermanos queridos, estar como discípulo de Jesucristo no era nada fácil. Con Jesucristo sí tocaba trabajar, de veras. Hermanos queridos, no se trata de un estudio diario. No se trata de, ok, voy a escuchar al maestro. No. Se trata de horas de predicación. Se trata de sacrificio físico, caminando con el maestro. Se trata de el miedo a ser encarcelado, porque a Jesucristo le tenían orden de captura. Se trata de enfrentar a los fariseos. Se trata de enfrentar a los saduceos. Se trata de escuchar predicaciones como la siguiente: Señor, yo te seguiré. Ok, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una almohada. Por eso Pedro, Señor, y nosotros que te hemos seguido, ¿qué recibiremos? Se trata de sufrir el Evangelio. Si usted se siente sacrificado por haber estudiado una hora diaria, si usted se siente sacrificado por haber dado un estudio en el día, eso no es un sacrificio. Estar a los pies de Jesucristo como discípulo era haberse cansado completamente. Recuerde que Jesucristo empezaba su día de trabajo a las 4 de la mañana orando. Lo vimos en Marcos capítulo 1. Y vimos en Marcos capítulo 4 que su día terminaba a las 7:30. Cansado hasta desmayarse. Así era el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Es decir, estos discípulos estaban siendo experimentados en las pruebas. Estaban aprendiendo de las pruebas ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Imagínese a los discípulos acompañándole a sanar a los enfermos, aguantando la presión de la gente. Señor, cúrame, cura a mi hija. Y ellos aguantando, deteniendo a la gente para que no vayan donde Jesús. Horas de estudio bíblico, horas de preguntas. Señor, ¿qué haremos? Señor, imagínese todo el trabajo. Es rechazado en Nazaret y es llevado por sus enemigos a la cruz del Calvario. ¿Se imaginan qué estaban pensando sus discípulos? Ustedes, les está diciendo en Lucas, que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino. Ponga atención aquí, esto es muy importante, que tiene que ver con el reino de Israel. Os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y mire lo que dice: y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. El trabajo de ir y predicar a Israel, que se les encomendó a los discípulos, era un trabajo de juicio. Hermano Henry, ¿por qué de juicio? Porque Jesucristo les envió a predicar acerca de ¿qué? Del reino de Dios y del arrepentimiento. ¿Qué significaba? Que los judíos que se arrepentían entraban en el reino de Dios. Y los que no se arrepentían no podían entrar en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Israel estaba siendo juzgada
por la palabra predicada en Israel. El mejor predicador de la historia. ¿Conoce un predicador mejor que el Señor Jesucristo? No hay otro predicador, no hay otro profeta más grande que ha venido aquí a la tierra, Jesús de Nazaret. Enseñó y predicó en Israel. No podían pedir mejores palabras, no podían pedir mejores sermones que los sermones del Señor Jesucristo. Debían arrepentirse, debían creer. Este mismo predicador excelente y profeta, más grande de toda la historia, decidió utilizar a 12 hombres para proclamar la palabra de juicio de Dios. Esa palabra podía salvar a los que se acercaban con fe, pero esa misma palabra iba a juzgar a Israel por la incredulidad. Si Jesús, el mejor predicador de la historia, no dijo, bueno, yo soy el mejor predicador, entonces solo yo voy a predicar. Él buscó a más personas. Piense en lo que Pablo le dijo a Timoteo. Lo que has oído de mí, ¿esto encarga a quién? A hombres fieles, idóneos, que puedan predicar también a otros. Por eso no es correcto que en las iglesias de Cristo un predicador se adueñe de los púlpitos. Por eso no es correcto que solamente una sola persona predique el evangelio. Necesitamos en las iglesias de Cristo hombres fieles que prediquen el evangelio del reino de Dios. Necesitamos gente que anuncie la palabra de Dios. Lamentablemente, un gran problema de las iglesias de Cristo es que hay predicadores que cumplen la función de un solo pastor, como una iglesia evangélica. Y dicen, nosotros no somos una iglesia evangélica, pero con su forma de actuar y de administrar, está diciendo, yo soy el único que predico en este lugar. Y es un desobediente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el plan de establecer más pastores en la iglesia. No hay el plan de establecer más evangelistas y diáconos en la iglesia. Y por eso las iglesias de Cristo a veces no crecen, porque no hay este pensamiento que tuvo el Señor Jesucristo, tener más obreros para predicar y anunciar la palabra de Dios. Amén. Amén o no amén, como está de moda. Amén, ¿no es cierto? Entonces, hermanos queridos, esa era la misión de los 12. Eso es lo que quería el Señor que anuncien a todas las naciones. Bueno, aquí a Israel. Luego, en el libro de Marcos, a todas las naciones. Pero Dios primero buscó a su pueblo. Dios primero buscó a Israel. ¿Cuándo debían hacer esta misión? ¿O cómo debían hacer esta misión? Sería la pregunta. ¿Cómo debían hacer esta misión? Si usted se da cuenta, debían hacerlo de 2 en 2. ¿Y eso qué significa? Que hay que aprender a trabajar en equipo. Por eso no me gusta ir solo cuando me voy a las misiones. Siempre pido compañía. Ojalá 2, 3, los que se unan. Pablo lo entendió muy bien. Él en sus viajes misioneros llevó a Bernabé, a Silas, a Timoteo, a Lucas y a otros a las misiones, a Marcos, aunque se regresó Marcos. El Señor quiere que nosotros trabajemos en equipo cuando nosotros somos enviados a predicar. Amén. Es interesante también que el texto en el versículo 7 que dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. No lo abra, pero en Lucas 9:1 dice algo interesante. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios.
¿Por qué, hermanos queridos, aparece después de predicar la palabra, aparece autoridad para o poder en contra de los demonios? ¿Por qué aparece eso? ¿Sabe por qué? Porque Satanás siempre va a estorbar en el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Satanás siempre va a estar en contra de la palabra de Dios. De hecho, está obrando siempre. Siempre hay pretextos, que no pude ir a la iglesia por esto, es que no pude reunirme por esto, es que estuve muy cansado, es que tuve muchos deberes, es que la universidad, es que el trabajo, es que el paro. Siempre va a haber pretextos para no obedecer la palabra de Dios. Satanás siempre va a estar estorbando nuestra disposición para predicar el Evangelio del Señor. De hecho, Jesucristo dijo a sus discípulos, Satanás ha pedido para zarandearos. ¿Se acuerda? Porque Satanás siempre está estorbando la obra del Señor. Y lo que yo puedo entender aquí, hermanos queridos, es que siempre Dios nos da el poder de enfrentar ¿a quién? A Satanás. Cuando vamos a hacer las cosas bien, siempre va a haber impedimentos en la obra de Dios. Cuando en el grupo de estudio que tenemos, veo a los predicadores que están aprendiendo la palabra de Dios y les veo en diversas pruebas y tribulaciones, yo digo, Dios los bendiga a todos. Dios nos bendiga a todos para que continuemos en la obra a pesar de que Satanás siempre nos estorbe. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Él nos ha dado espíritu de poder y amor, espíritu de dominio propio, para que podamos enfrentar a Satanás. Y si resistimos a Satanás, Satanás huirá de vosotros. ¿Usted quiere servir a Dios? ¿Vienen las dificultades? Hay que seguir sirviendo a Dios. Amén. Continuemos. Marcos capítulo 6, versículos 8 y 9. Qué interesante texto, porque dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, era un báculo para subir montañas, así como hoy en día los famosos running que están de moda, ¿no? Que andan con palitos para apoyarse con sus manos. Sí, pero era como un báculo. Alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, y que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas. Es muy interesante el pasaje paralelo de Mateo. Vamos a Mateo y luego hacemos un análisis. Mateo capítulo 10, porque tenemos pasajes paralelos de esta misma historia. Mateo capítulo 10, versículos del 6 a 10. Me encanta este texto. Mire lo que dice. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se acuerdan que dije que primero la predicación iba a ser a Israel? Aquí está. Y yendo, predicad diciendo, este era lo que debían decir, el reino de los cielos se ha acercado. Eso era la predicación. Y mire, no solamente enfrentar a los demonios, ¿qué más era? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Es decir, que primero la palabra de Dios y luego ayudar a la gente. Eso era el trabajo de ellos. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino. Es alforja, cucabe, provisiones, para que me entienda.
¿sí? Ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Este es vara, la traducción, vara. Porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué estaba pasando, hermanos queridos? Jesús está dando instrucciones específicas para esta misión. Y lo interesante es que les envía sin recursos de sobra. Por ejemplo, no llevar alforja, es decir, que no debían acumular provisiones extras. No debían llevar pan. No llevar dinero en el cinto. Calzar sandalias. No vestir 2 túnicas. Ahora, el propósito de estas instrucciones, hermanitos queridos, era enseñar a sus discípulos a confiar completamente en Dios. Es interesante cuando dice al final de Mateo, el obrero es digno de su alimento. ¿Sabe lo que iba a pasar? En el camino de la predicación, en las diferentes aldeas y lugares y casas, había gente que les iba a dar de comer. Dios iba a utilizar a personas de buen corazón para proveerlos. Dios iba a sustentar mediante la generosidad de las personas. La pregunta es para nosotros, ¿confiamos en Dios que Él va a proveer para nuestras necesidades? Ese amén bien, con una fe del tamaño de una mostaza. Amén. ¿Confiamos que el Señor va a proveer para nuestras necesidades? ¿Confiamos que Él nos va a cuidar y proteger y va a utilizar a personas para que cubran nuestras necesidades? Eso significaba que el siervo de Dios no debía ser orgulloso. Imagínese ir sin provisiones y Pedro rechazando las ayudas de la gente. Se moría de hambre. Por eso, cuando alguien de la iglesia le está ayudando a usted económicamente, usted debe ser agradecido y debe con humildad decir, gracias por la bendición. Gracias, hermanito. Gracias, hermanita. Yo eso aprendí hace muchos años. A veces uno es orgulloso, no acepta la ayuda, no acepta el regalo de otro hermano. ¿Sabe lo que me dijo una vez un predicador? ¿Por qué no recibiste lo que te estaban dando? Estás rechazando las bendiciones de parte de Dios. A veces rechazamos alimentos, ayudas, consejos. Dios está dándole a usted lo necesario, pero a veces nosotros somos orgullosos y no queremos aceptar las bendiciones de parte de Dios. Qué lástima, ¿no? Entonces hay momentos que en la misión de Dios, Dios va a proveer porque el obrero es digno de su alimento. Amén. Sin embargo, vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 35 y 36, porque no siempre vamos a tener este mismo escenario con este mismo propósito. Mire lo que sucede en Lucas capítulo 22, versículo 35 y 36. Hay veces que hay otro tipo de escenarios. Lucas 22, 35 al 36. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? ¿Y qué dijeron ellos? Nada nos faltó. ¿Se acuerdan? Cuando les dije que vayan y prediquen y que no lleven nada, ¿les faltó algo? No nos faltó nada. Y les dijo, pues ahora,
El que tiene bolsa, tómela. Es otro escenario. El que tiene una billetera con dinero, llévela, tómela. Y también la alforja, provisiones, lleve las provisiones. Y el que no tiene espada, ¿sabe lo que hay que hacer ahí en ese momento? Venda la capa y cómprese una espada. Porque hay momentos, hermanos queridos, que hay que ser precavidos. Hay momentos que hay que saber administrar. Esto demuestra que el principio central siempre es depender de Dios. Por supuesto que sí. Pero a veces, hermanos queridos, hay que establecer un plan estratégico. En ciertas situaciones hay que estar dispuestos a luchar y conformarse con el sustento que Dios nos da. Pero en otras circunstancias hay que planificar y preparar el sustento necesario para poder seguir trabajando en el reino de Dios. Hay misiones que se necesita gastar dinero. Por eso Dios ha establecido en la iglesia que haya ofrendas para ser utilizadas en el ministerio. Amén. Entonces no hay que pensar que todo el tiempo vamos a esperar que nos regalen cosas. Hay situaciones que a veces necesitamos y Dios permite que seamos ayudados, pero hay veces que hay que esforzarse y planificar y hacer un plan detallado. Sigamos con el texto, Marcos capítulo 6, versículo 10 al 11. Este texto es muy bonito, muy interesante. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. Hay instrucciones claras también en dos sentidos. Cuando los discípulos eran recibidos y cuando los discípulos no eran recibidos. Si eran recibidos, sea casa pobre, rica, ¿qué tenían que hacer? Debían permanecer en esa casa hasta salir de esa ciudad. Es decir, si en una casa los recibían, debían quedarse ahí. Ellos debían estar agradecidos de la hospitalidad recibida y mantener un testimonio de integridad en ese lugar, cualquiera que sea la condición de esa casa. ¿Sí? Estar contentos y quedarse en el lugar y aceptar el hospedaje de ese lugar. ¿Estamos de acuerdo? Pero si no eran recibidos, debían sacudir el polvo del calzado de sus pies. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué? Porque los judíos, cuando llegaban a tierras gentiles, ellos tenían la costumbre de sacudir sus zapatos porque decían, pisé tierra inmunda de paganos, entonces voy a entrar a Jerusalén limpio de la tierra de los paganos. Ese era el sentido. No me voy a contaminar ¿con quién? Con los gentiles. Todo judío hacía eso, por costumbre, porque eran nacionalistas y decían, solamente los judíos somos salvos, los gentiles son paganos, los gentiles son perros, les decían. Sacudían los polvos de sus zapatos para poder entrar a Jerusalén o a sus tierras. Pero Jesucristo cambia completamente ese pensamiento y ¿sabe lo que está diciendo? Prediquen entre los judíos. Prediquen entre los judíos. El judío que no les reciba, el judío en tierra judía, sacudan los pies ahí para testimonio de ellos. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? Si alguien
aunque sea judío, no recibe la palabra de Dios, no es digno de Dios. Es como un gentil, es un inicuo, es un enemigo del Señor. No puede permanecer en el reino de Dios. ¿Qué le parece? ¿Amén o no amén? Capítulo 6, versículos 12 y 13, para ir terminando. Alguien dijo, me encantan esas palabras para ir terminando. Marcos capítulo 6, versículos 12 y 13. Y saliendo, mire lo que hacen ellos, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Están haciendo lo mismo que el Señor Jesucristo. Y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos y los sanaban. Hermanos queridos, ¿saben lo que yo estoy mirando aquí? Estoy mirando salir de la comodidad y empezar a trabajar. ¿Cuánto tiempo más usted necesita para estar preparándose? ¿Cuánto tiempo más usted necesita para ser preparado? Hay gente que está preparado 35 años y no sale a evangelizar. Es que estoy preparándome. Pues hermano, ya va 40 años en la iglesia. Es que estoy preparándome. A veces, hermanos queridos, nos conformamos en ser estudiantes toda la vida. Y eso está bien, pero no salimos a anunciar el evangelio a las personas. Yo creo que muchas personas solamente se creen estudiantes, pero no quieren trabajar. Y ese es un problema. Está bien que estudien, ya es hora. Ya es el momento de salir y hablar a la gente acerca de Cristo. Ya es momento de ir a hablar a las personas que se arrepientan. ¿No cree que Dios quiere eso para nosotros? Por supuesto que sí, es el momento. Y es importante entender lo que estaba sucediendo aquí. Predicaban acerca del arrepentimiento, como lo hizo Jesús en el capítulo 1, versículo 15. Vencieron a Satanás porque tuvieron victoria sobre los demonios y sanaron a los enfermos. 3 obras hicieron ellos. Predicaron el evangelio, se enfrentaron a Satanás y ayudaron a curar a la gente. Y eso es la obra de los predicadores. Y esa es la obra de los pastores. Y esa es la obra de los padres de familia de esta congregación. A veces de las madres de familia, porque el papá no quiere hacerlo. ¿Y qué es? Predicar el evangelio, enfrentarse a Satanás y curar a la gente. Porque la gente siempre llega a nosotros con dolores, con preocupaciones, y hay que ungirlos con aceite. Y hay que curarlos, porque Dios nos da esa oportunidad de curar a la gente. ¿Sí? Entonces, hermanos queridos, yo quiero concluir este estudio. Es otra palabra que les gusta a algunos. Voy a concluir este estudio. Y parece que hoy hay chorlafán. No sé qué hay hoy de comida. El ministerio más importante, hermanos queridos, de Jesús fue la predicación del Evangelio. Lo más importante. Antes que hacer milagros, antes que hacer maravillas, la prioridad del Señor Jesucristo fue anunciar el reino de Dios y llamar al arrepentimiento. Número 2. Dios llama a hombres ordinarios para realizar obras extraordinarias. Hermanos, que yo no puedo predicar porque soy, no sé, panadero. Hermanos, que yo no puedo predicar porque yo no soy obrero. ¿Y Pedro qué era? Pescador. Todos pueden ser utilizados para una gran obra
en la palabra de Dios, en el reino de Dios. La aceptación y el rechazo son parte de la obra. Son parte de la obra. Pero nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. Acuérdese Marcos 16, Mateo capítulo 28, id y hacer discípulos. Id y predicar el Evangelio. Esa es nuestra misión, hermanos queridos. A veces vamos a ser aceptados. A veces vamos a ser rechazados. ¿Sí? ¿Usted quiere que haya más hermanos en la iglesia? Ok, predique. Pero mire, prediqué a 20 familias y se bautizaron 2. Se convirtieron 2. Entonces la fórmula, predique a 200 para que se bauticen 20. ¿Sí me entiende? Entre más prediquemos, más frutos habrá, hermanos queridos. La obediencia va a producir frutos. ¿Sí? Predique el Evangelio. Haga discípulos. Enfréntese a Satanás. Sane a los que pueda. Pero no con el don de sanidad. Utilice la palabra de Dios. Utilice el consuelo que Dios nos da para ayudar a otros. Nos quedamos hasta aquí. Y vamos a tener un episodio triste, la muerte de Juan el Bautista. Y luego vamos a estudiar el regreso de la misión, que está pero muy interesante. El regreso de la misión. Cuando los apóstoles vuelven después de algún tiempo, y debieron ser meses, regresan de algún tiempo con noticias para hablar, para conversarle a Jesús, para contar las experiencias que tuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Va a estar muy interesante las clases que se vienen. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Sigamos estudiando el libro de Marcos.